hermanos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos, hermanos. ¿Qué les parece si se ponen de pie una vez más? Vamos a orar a Dios para que nos hable en este momento, hermanos, que nos bendiga con su palabra. Cierren sus ojos. Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, porque nos concedes el privilegio de estar una vez más aquí reunidos, Señor, preparados y listos para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que con esa inteligencia espiritual que tú nos has dado, Señor, en el momento que también creímos en Jesucristo, podamos entender tu palabra, Señor, practicarla, que nuestro razonamiento lo usemos correctamente, Señor, porque entendemos que tu palabra no está peleada con el razonamiento humano, Señor, sino con el razonamiento que va dirigido hacia el mundo. Pero enséñanos, Señor, por medio de tu palabra, Señor, a entender tu palabra, a pensar en ella, a meditar en ella, y que en consecuencia podamos también dirigir nuestras vidas y alabarte y glorificarte como tú te lo mereces, Señor. Bendícenos con tu palabra en esta oportunidad nuevamente, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y abran su Biblia en el libro de Salmo, capítulo 47, verso 1. Salmo 47, verso 1. Vamos a continuar. Hemos hecho una pequeña pausa, hermanos, de las enseñanzas del maestro basadas en el Evangelio de Mateo para estudiar una leve serie que tiene que ver con la verdadera adoración a Dios. En esta oportunidad nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con la práctica de la adoración a Dios, lo que nos corresponde a nosotros en la práctica de cómo adorar a Dios, específicamente en el culto congregacional. Leamos el Salmo 47, verso 1, dice la palabra de Dios: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, el cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. No tengo el propósito, hermanos, de hacer una predicación expositiva de todo lo que es el capítulo 47 de Salmo, sino solamente quisiera resaltar dos aspectos muy importantes que el salmista, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos deja en este pequeño capítulo. Lo primero que nos enseña es que hay una exhortación a alabar, a adorar a Dios. Y vemos que esta exhortación tiene que ver con, no solamente con el pueblo de Dios, sino con toda la tierra, o sea, todos los habitantes de la tierra. Y la razón que él da de que todos debemos adorar y alabar a Dios es porque Él es el Rey, y es el Rey de toda la tierra. Entonces vemos la segunda cosa que es donde voy a enfocarme en toda la predicación en esta oportunidad, es cantar a Dios con inteligencia. Es muy importante, hermanos, que diga la Escritura que debemos cantar a Dios con inteligencia, porque la palabra de Dios no está peleada con que nosotros usemos nuestra mente. A diferencia de algunos falsos profetas que ellos mismos dicen que a la iglesia nada más tenemos que traer la cartera y la Biblia y dejemos el cerebro en la casa, eso es una herejía, ¿no? El salmista resalta, hermanos, además en este salmo, las obras de Dios, las cuales deben ser la razón por la cual nosotros debemos alabar a Dios, porque Él es Rey, porque Él merece toda la gloria y debemos alabar y glorificar a Él, porque Él es Dios, y debemos glorificar también su grandeza, sus perfecciones, sus atributos y toda su obra que Él ha hecho, que solo lo podemos saber a través de las Escrituras.
Nuestro motivo de adoración, pues, debe ser, hermanos, Dios mismo. Vemos, hermanos, que allí en esto no entras tú ni entro yo, no entran nuestros sentimientos, ni cómo nos sentimos, ni cómo experimentamos la vida. Es importante, es muy necesario, hermanos, que nosotros adoremos a Dios con inteligencia, porque se trata de Dios, no se trata de cualquier persona. Se trata del ser supremo, de un ser perfecto, y a Dios no le podemos ofrecer cualquier cosa. O sea, es falta de inteligencia que nosotros tratemos de ofrecerle a Dios lo que nos venga en gana. Es una falta de respeto, es irreverencia ante Él, y hasta podría ser que nosotros entremos en algún tipo de herejía al tratar de darle a Dios lo que nos venga en gana. Así que, hermanos, va a girar esta predicación en torno a alabar a Dios, a adorar a Dios con inteligencia. Me voy a enfocar, hermanos, exactamente en el culto congregacional, en la adoración congregacional, lo que hacemos dentro de la iglesia. Adoramos a Dios de diferentes maneras, pero no son muchas, son dos. Es individualmente y colectivamente. Individualmente no lo voy a tocar en este momento, es el tema que va a ser parte del tema de la próxima semana, pero sí vamos, hermanos, a ver la adoración, la alabanza colectiva, que tiene que ver, hermanos, con congregarnos, con leer la Biblia, con escuchar su palabra. Cuando ofrendamos también adoramos a Dios, cuando convivimos unos con otros en comunión santa, agradable a Dios, pero también, hermanos, y es donde sí me voy a enfocar, es en cuando cantamos a Dios. La música dentro de la iglesia, la adoración congregacional. ¿Por qué es importante cantarle a Dios con inteligencia? Ya lo dijimos, es muy importante porque se trata de Dios. No queremos desagradar a Dios ni molestarlo. No queremos que Dios se sienta con abominación hacia nosotros porque estemos haciendo algo que desagrade a Él. Yo creo que ni siquiera un ser humano se siente agradecido cuando alguien le da algo que aborrece. Dios no es la excepción. De hecho, Dios en todas las Escrituras nos ha dejado la manera en cómo debemos adorarle. Tenemos el ejemplo, y un ejemplo muy específico, de Caín y Abel. Vemos en Hebreos 11:4 que dice la Escritura: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Y en el libro de Génesis, capítulo 4, verso 5, dice la palabra de Dios que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y al ver esto, Caín se enojó y lo que hizo fue matar a su hermano. Así que es importante, hermanos, es una forma muy inteligente que nosotros pongamos atención en lo que se refiere a cómo debemos alabar a Dios. ¿Por qué estoy relacionando la situación y la historia de Caín y Abel con la alabanza? Porque en el libro de Hebreos capítulo 13, verso 15, ahora en el Nuevo Testamento dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, hablando de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Así que nosotros ya no tenemos que ofrecer sacrificios de animales por causa de nuestros pecados. Ya nuestro verdadero sacrificio fue el Cordero de Dios que quita todo pecado, y su nombre es Jesucristo. Y a través de ese verdadero sacrificio, ahora nosotros lo único que tenemos que hacer es ofrecer sacrificio de alabanza. Labios que confiesen su nombre, que confiesen gratitud hacia la obra que Él ha hecho por nosotros. Por eso estamos aquí. En el libro de Eclesiastés dice la palabra de Dios que para todo hay tiempo, ¿no? Bueno, no hay para todo tiempo, sino todo tiene su tiempo. Y eso es lo que quiere decir el autor. En esencia, lo que quiere decir, hermanos, que cuando nos dedicamos a una tarea, nos ocupemos de esa tarea.
Cuando estamos adorando a Dios, cuando nos congregamos en la iglesia como cuerpo local de Cristo, estamos congregados para glorificar a Dios, para adorar a Dios, no para otras cosas. Si alguien acá viene con el propósito de conseguir pareja, este no es el lugar, no es la razón para que venga a la iglesia. Si alguien viene para hacer amistades, no es que esté mal hacer amistades, pero si su propósito es venir a hacer amistades, está viniendo a congregarse por las razones equivocadas. Podemos hacer amistades, claro que sí, y debemos hacerlo, pero esa no es la razón. La razón por la que estamos aquí es para adorar a Dios. Es tiempo de adorar a Dios. Y ese tiempo debemos dedicarlo exclusivamente para eso. Podemos decir entonces, hermanos, que Caín no fue inteligente a la hora de ofrecer sacrificios de adoración a Dios, porque ofreció lo que le dio su gana, lo que él consideró. O sea, al parecer no lo dice el texto en Génesis, pero lo vemos a lo largo del contexto de la Escritura, que Dios ya había establecido el sistema de sacrificios en los tiempos de Adán y Eva, específicamente con Caín y Abel. Porque Hebreos menciona que la ofrenda de Abel sí fue agradable a Dios, pero la de Caín no. O sea, ellos ya sabían lo que Dios quería de ellos. Es un error muy grande, es poca inteligencia, hermanos, de parte de nosotros pretender venir y cambiar las cosas que Dios ha establecido desde la eternidad hasta la eternidad. Porque a veces pensamos, es que no, a mí no me gusta esto, pero es que no se trata de lo que me gusta a mí. Se trata de lo que Dios quiere. Y de eso es lo que vamos a estar viendo. Si le agregamos, hermanos, que algunas personas no están siendo inteligentes dentro del culto de adoración a la hora de adorar con cánticos a Dios, como Caín, que están dando lo que les da su gana, le podemos agregar que hay personas que se comportan de esta manera porque ellos no se hacen la pregunta correcta, que es, ¿esto agrada a Dios? Lo que yo estoy haciendo, la manera en cómo estoy alabando a Dios, ¿eso es agradable a Él? Sino que la mayoría de líderes están más preocupados en si esto funciona. Y por eso tenemos lugares llenos de luces, humo, gente bailando, shows, hasta payasos han metido en las iglesias. ¿Por qué? Porque el mundo está dentro de esos lugares. En los púlpitos ya no se predica la palabra de Dios, lo que hay es un espectáculo. ¿Y cuál es el propósito que está detrás de esto? ¿Exaltar la gloria de Dios? No, es llenar los auditorios, porque eso genera dinero. Y no se están haciendo la pregunta, ¿esto agrada a Dios verdaderamente? ¿Estamos agradando con nuestra adoración a Dios? Sino que ellos están pensando de una manera, si esto funciona, entonces hagámoslo. Hay testimonios de iglesias que son muy grandes, que buscan no en las escrituras de cómo debe ser la adoración pública delante de Dios, sino que van a compañías de marketing a preguntar cómo atraer masas. Eso no es agradable a Dios, eso no es inteligente. Aunque se vea atractivo a nuestros ojos, a nuestros instintos. No precisamente lo más atractivo a nuestra vista y a nuestros oídos es lo que agrada a Dios, es lo que nos agrada a la carne a nosotros, pero no precisamente a Dios. Hay personas que equivocadamente y poco inteligentemente hablando piensan, oh, a mí me gusta mucho ese lugar. El predicador no predica bien, o sea, no habla nada de la Biblia, cuenta de su historia, pero la alabanza se siente la presencia de Dios.
Si la palabra de Dios no reina en ese lugar, ahí simplemente no está Dios. Mejor vete al cine. O vete a un concierto, una obra de teatro, quédate viendo Netflix en la televisión. Pero eso no le llames que tiene que ver con Dios. Si la palabra de Dios está ausente desde la plataforma, entonces allí no está Dios y ahí no está el Espíritu Santo de Dios. No, pero es que sí se siente. Hermano, váyanse y métanse un concierto del mundo y van a sentir hasta mejor. Si hablamos de sentimientos, hermanos, de emociones, o más bien emocionalismo, en el mundo hay mucha más intensidad. Y hasta te sale más barato. Porque en esos lugares te van a desplumar. Y van a decir que fue Dios. Entonces, no es inteligente, hermanos, hacer este tipo de cosas. Así que han dejado algunos que el mundo influencie a estos lugares. El problema, hermanos, es que todos estamos de alguna manera influenciados por las redes sociales. Alguien puede venir y decir, ¿sabes qué? Y pasa casi todos los domingos en muchas personas, saliendo del culto dicen, a partir de hoy le voy a echar ganas. Y lo que hacen es buscar en internet, en YouTube, en Facebook, cosa que no está mal, pero hay que buscar con inteligencia también. Pero entonces buscamos, ya no voy a escuchar los corridos esos sangrientos y todas esas cosas. Así que voy a escuchar música cristiana. Y vienen y ponen música cristiana, ¿y quiénes salen? Los lobos más feroces que hay del cristianismo. Porque ellos abarcan todo el marketing. Así que cualquier tontería que ellos hagan, y nosotros sin ningún conocimiento nos lo podríamos tragar. Y ahí escuchamos todo tipo de canciones que no hay diferencia con las canciones del mundo. Vemos espectáculos en estadios de grupos que hacen un muy buen trabajo, pero está lejos de llamarse eso una verdadera adoración. Y se llaman cristianos. Y ahí los vemos, muchas iglesias promocionando a estos ídolos que van a venir a tal ciudad y el costo de la entrada cuesta tanto. Y vengamos y promovamos el evangelio. ¿En un concierto promover el evangelio? ¿Donde el evangelio no está presente? Donde lo único que se menciona de Cristo es que Cristo es bueno y que es amor. Y sí es verdad, pero no es lo único que Él es. Dios también es fuego consumidor. Y es necesario que todos se arrepientan. Y eso no se menciona en esos lugares. Así que, hermanos, esto no es una alabanza inteligente, no es inteligente alabar a Dios de esta manera. Hay una influencia muy grande por lo que nosotros, hermanos, creemos, estamos convencidos que Dios nos está dirigiendo a reformar poco a poco también la alabanza. Lo hemos estado haciendo, el hermano Luis nos estaba explicando la semana pasada un poco del trabajo que hemos estado haciendo y vamos a continuar haciéndolo, hermanos. Lo que queremos es, hermanos, que aquí lo que reine sea Cristo y su palabra. Y que Él sea glorificado. Aún en nuestras canciones, en el culto devocional, en el culto de todos los domingos, en el culto de los miércoles. Así que, hermanos, hay un problema también muy grande, que es un doble problema que encontramos, porque este tipo de iglesias lo que hacen es atraer por métodos mundanos a muchas personas y muchos cristianos no se dan cuenta, los pastores no se están dando cuenta que el mundo está dentro de su iglesia con la música. No están poniendo esa atención. Entonces hay algunos cristianos que están desagradando a Dios cantando cierto tipo de canciones que no glorifican a Dios, sino que se glorifican a sí mismos. Y tenemos a otro grupo de creyentes que están un poquito mejor adoctrinados, que lo que hacen es rechazar por completo la alabanza a Dios.
Por causa del mal ejemplo de algunos, lo que hacen otros es: no quiero saber nada de la música cristiana, y entonces están dejando de alabar a Dios por medio de sus cánticos, por el mal ejemplo de algunos otros. Entonces es importante, es inteligente, hermanos, que busquemos cómo agradar a Dios también con nuestros labios. A causa de este mal ejemplo, hermanos, ocurren muchísimas cosas. Pero entonces, ¿cómo podemos alabar a Dios inteligentemente? Esa es la pregunta. Primero, recordemos que no debemos contradecir a Dios con lo que Él ya ha establecido. Job 42:2 dice: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? La respuesta es no. El que disputa con Dios responda a esto. No es inteligente contradecir a Dios y a su palabra. Dios ha mostrado en su palabra, hermanos, lo que nosotros debemos hacer. Nadie, y la misma escritura dice, nadie ha visto a Dios jamás. La única manera que cómo podemos nosotros conocer a Dios es a través de su palabra, no a través de una experiencia sobrenatural, porque de esas hay muchísimas. ¿Y saben qué? Cada uno cuenta una historia diferente, y Dios no es ese montón de cosas diferentes. Dios simplemente es y será por los siglos de los siglos. Así que recordemos primero entonces qué es la adoración. La adoración es rendir honor a Dios. La adoración es reconocer la grandeza de Dios, su magnífico poder, su bondad, todos sus atributos. Es la acción de postrarse con reverencia, con humildad, ante ese Dios soberano, poderoso, rendido ante Él, con mucha reverencia. Esto es bastante importante que lo analicemos. La alabanza es algo parecido. La alabanza, la adoración tiene el sentido de postrarse ante Dios, y la alabanza tiene la idea de magnificar a Dios con nuestros labios. Un ejemplo que ponía el pastor Sugel Michelén era de un hombre que se está ahogando y alguien le rescata. Cuando este hombre que ha sido rescatado dispone con las mejores palabras a agradecer a esa persona porque le ha rescatado. Sería absurdo que esa persona que ha sido rescatada comience a decirle: oye, gracias por salvarme porque mira, yo soy muy importante, yo soy esto, yo me siento aquí, yo me siento allá, que es lo que pasa hoy en las canciones cristianas. Dicen que están hablándole a Dios en sus cantos, glorificando a Dios, pero están hablando de sí mismos. Hay otras canciones tan herejes que están peleando con el diablo y que le están arrebatando no sé qué cosas al diablo. Nosotros no tenemos ningún negocio con el diablo, hermanos. La canción que debe salir de nuestros labios es hacia Dios. La última persona que habló con el diablo en la Biblia, hablando de seres humanos, fue Eva, y aquí estamos. No tenemos nada que hacer con ese personaje. Nada. Y sí mucho con Dios. Mucho con Dios. Así que, hermanos, la alabanza es esto. La adoración proviene de un corazón agradecido que admira a ese ser supremo. Pero ¿cómo vamos a admirar a Dios si se habla de carros, de casas, de finanzas, de emociones, de ser exitosos? Y la gente lo que hace es terminar adorando a aquel promotor de esa codicia y no a Dios. Es muy absurdo entonces, hermanos, que nuestras canciones estén dirigidas a otra cosa que no sea magnificar a Dios. ¿Cómo alabamos entonces a Dios inteligentemente? Primero, usando nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro razonamiento. Les decía al principio que Dios no está peleado con que pensemos, que usemos nuestra cabeza. Hay un dicho muy popular que es: usted no
como dicen, no racione con la palabra de Dios, no piense, no alegue con la palabra de Dios, no medite sobre esas cosas, solo créalo. Bueno, hermanos, déjenme decirles que esto no es del todo correcto. Si se trata de la doctrina de la Trinidad, la Biblia no menciona la palabra Trinidad y es casi imposible poder explicar racionalmente cómo es la Trinidad. ¿Cómo resucitó Cristo? ¿Cómo fue todo ese acontecimiento? Bueno, no hay manera que lo podamos explicar, debemos creerlo, sí. Pero algunos aspectos, muchísimos aspectos de la palabra de Dios, tenemos que usar nuestra mente. Tenemos, hermanos, esta gran verdad, creer también es pensar. Creer es también pensar. Hay muchos versículos en la Biblia que nos mandan a pensar. Tenemos Hechos 17:10, los creyentes de Berea, que mucho se menciona, todos lo conocen. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. ¿Para qué? Para ver si estas cosas eran así. Estas personas eran inteligentes. O sea, no se dejaron llevar nada más porque Pablo hablaba bonito o porque tenía lógica. No, fueron a las escrituras y escudriñaron. Eso es ser inteligente. Ver en las mismas escrituras si lo que me está diciendo el predicador es verdad. Si es así. Porque la persona que te dice, no, mira, tú no racionalices con la escritura, nomás créelo, ahí tienes un manipulador que te está diciendo, créeme lo que yo te digo y punto. ¿Tiene algo de malo? Sí y no, y lo más seguro es que sí. Porque así que todo lo que te diga ese señor, vas a tener que hacerlo. Por eso hay muchas personas que terminan divorciándose y casándose con otros porque un fulano de estos le dijo, el Señor me dijo tal cosa. Y ahí tenemos, hermanos, un montón de atrocidades que algunas personas están haciendo por no pensar, por no ser inteligentes. Necesitamos usar nuestra mente, nuestro entendimiento. Hay infinidad de versículos que hablan sobre esto, hermanos. Pablo le dice a los corintios, en 1 Corintios capítulo 14, verso 20, cuando está arreglando el asunto del relajo que tenían en la iglesia de Corintios, y fíjate, ojo con esto, él está arreglando un relajo. Hay quienes decían que esa iglesia parecía un gallinero porque era un relajo. En el capítulo 11 de 1 Corintios, él está corrigiéndolos porque los hermanos corintios que tenían muchos dones espirituales se emborrachaban a la hora de tomar la cena del Señor. Él está corrigiendo ahí. Y aquí está corrigiendo el asunto de las lenguas y les dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hay que ser maduros, hay que pensar, no pensar como niños. El Señor Jesús en sus enseñanzas hizo uso mucho de parábolas, que no eran literales, sino eran verdades escondidas o digamos figuradamente. El Señor enseñaba por medio de cosas que la gente pudiera entender y que pudiera meditar sobre esas grandes verdades espirituales. Creer no solamente es creer a lo tonto, sino hay que pensar. Y a la hora de glorificar a Dios con nuestros labios, debemos pensar en esas palabras que estamos diciéndole a Dios en forma de cánticos. Hay tantas letras, hermanos, que son completamente absurdas, heréticas y que de verdad, hermanos, no deberíamos ni cantarlas ni escucharlas. Tener fe no es contrario a pensar. En el libro de Proverbios capítulo 2, verso 1 dice, hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares, ¿a qué, hermano? A la inteligencia
y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, ¿qué, hermanos? Entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La inteligencia. Cuando hablamos de cantar con inteligencia, hermanos, debemos interpretar bien la enseñanza de la palabra de Dios para poder cantar esas verdades bíblicas. Primera de Corintios capítulo 14, verso 15. Volviendo al asunto de Pablo corrigiendo a los hermanos corintios por el relajo que se mantenían ahí. Veamos, hermanos, que pues oraré con el Espíritu, y hay mucha gente que dice hay que orar en lenguas. Esto no tiene nada que ver con eso. Pero oraré también con el entendimiento. Y vienen y dicen, es que hay dos maneras de orar, una en lenguas y una con el entendimiento. No, lo que está diciendo es a aquellos que decían que hablaban en una lengua, un idioma diferente, tenían que entender lo que estaban orando. O sea, de manera que si yo estoy hablando un idioma que yo no entiendo por causa de un don de Dios, suponiendo que lo tuviese, debo de hacerlo en el culto congregacional con mi entendimiento. Si entiendo lo que digo, adelante. Si no, cállese. Y es lo que dice más adelante. Que dice, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es el mismo ejemplo. Habían personas que habían recibido el don de idiomas y estaban también cantando en un idioma diferente que nadie les entendía, pero ¿qué le dice Pablo? A ver, si tú entiendes lo que cantas, adelante. Si no, no lo hagas. Además, nadie te está entendiendo. Y lean el capítulo 14 de Primera de Corintios, hermano, una y otra vez, y van a ver que Pablo lo que está diciendo es, no hablen en lenguas. No está diciendo dos maneras de hablar, de cantar, ni de orar, sino está corrigiendo lo que estaban haciendo en ese lugar. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional, inteligencia, que tengamos conocimiento, algo lógico. Si Dios ha hecho tantas cosas por nosotros, lo lógico es que presentemos todo nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Una mala interpretación, una interpretación irracional, ilógica y hasta absurda, hermanos, nos lleva a cometer errores graves y herejías bastante abominables para Dios. Nuestros cantos deben ser teológicamente correctos, deben tener sentido. Lo que nosotros cantamos a Dios debe tener sentido, hermano. Por eso no cantamos en otro idioma que no entendamos. Por eso no vamos a cantar cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Oh, hermano, pero está en la Biblia. Sí, pero no tiene nada que ver con nosotros. A ver, todos conocen la historia de Balaam, que le habló un burro. No vamos a agarrar esa historia y la vamos a poner en un canto, porque no tiene nada que ver con nosotros. Tampoco vamos a traer el burro acá a ver si nos habla. Tenemos que ser inteligentes en todo eso, hermanos. Y hay gente que agarra cosas del Antiguo Testamento y lo traen a la iglesia en el culto de adoración. Pero eso lo hacen porque como todos no leen sus Biblias, como nadie sabe qué está pasando y dicen que eso tiene poder, pues lo hacen. Y están desagradando a Dios porque están ofreciendo un culto irracional a Dios. Una alabanza que no es inteligente, una adoración que no es inteligente y que Dios ni siquiera la pidió. Es muy interesante, hermanos, cuando nosotros vamos con inteligencia a ver las Escrituras y con inteligencia interpretar las Escrituras. Oh, pero hay quienes dicen, no, pero Pablo dice que la letra mata. Sí, muy conveniente para los manipuladores. Lean sus Biblias, hermanos. No creo que leer la Biblia lo vaya a matar a usted.
Es el conocimiento del mundo. El tratar de traer la ciencia y contradecir lo que dice Dios, lo que te puede matar. El decir Dios no existe porque es imposible según la regla y la ley tal de la científica, no sé qué. Eso mata, porque vas a ir al infierno si no crees en Dios. A eso se refiere. No a que uses tu mente y que que uses tu mente racional y que trates de buscar el sentido en la palabra de Dios, lo que quiso decir Dios, lo que dice su palabra. Fíjense, una persona decía una vez, y hay muchos, usted nomás lea su Biblia y créala. Y ahí tenemos una señora dirigiendo un culto de alabanza diciendo, hermanos, vamos a adorar a Dios saltando porque dice el salmo tal que hay que adorar a Dios con salterio. Así de inteligentes están ahora en las iglesias. Y no era salterio, era salterio, un instrumento. Pero como le dijeron, usted créalo, no están usando su mente. Es muy importante, hermanos, que pensemos, que meditemos, que nos preguntemos a nosotros, ¿de verdad esto agrada a Dios? ¿De verdad esto quiere decir Dios? ¿Estoy agradando a Dios? ¿Estoy obedeciendo a Dios? Meditemos sobre la Escritura. Otros, no sé, todos creo que hemos escuchado, hermanos, que la alabanza tiene poder, refiriéndose a fórmulas mágicas para recibir milagros, sanidades y muchas cosas. De hecho, hay un canto que dice, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas, hay sanidades, liberaciones, se siente la bendición. No hay nada más falso que eso no lo dice la Biblia. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas, hay sanidades, liberaciones y muchas cosas más. Y así hay muchos. Miren, yo investigué sobre esta doctrina, que es herética. Leí todos los versículos, eran como 100 versículos. Y ni uno, hermanos, ni uno solo tenía relación a que la alabanza tiene poder. Solo eran un montón de versículos ni sacados de contexto porque eran de los salmos, donde dice alabad a Dios por esto y por lo otro. Una clave es alabar a Dios por, y siempre dice alabad porque Él es bueno, alabad porque es para siempre su misericordia. Hay una razón por qué alabar a Dios. Y a veces hay oraciones que dicen, Señor, sálvanos para que podamos alabarte, para que nuestros labios expresen esa gratitud, pero jamás dice que en el poder, la alabanza tiene poder. Nomás hay 2 versículos que pareciera, no sé cómo lo interpretan ellos, pero es donde ellos dicen que de ahí sale todo. Uno es en el Antiguo Testamento, uno es en el Nuevo Testamento. Uno está en Josué capítulo 6, la historia de Jericó, ¿sí la conocen? ¿Sí? Que el pueblo de Dios dio vueltas y gritaban y tocaban trompetas y todo eso, y el 7º día gritaron todos y cayeron los muros. Ahí está, la alabanza tiene poder de derribar muros. Hermanos, y andan un montón de locos manejando en la ciudad, tirando aceite y haciendo un montón de cosas y gritando, y son absurdas. Dios no está pidiendo eso. Eso fue un caso específico con Josué, el pueblo de Israel, en ese momento específico, y Dios nunca más volvió a pedir algo como eso. Dios pidió eso, pero no cantaron. Y cuando vemos en el libro de Hebreos capítulo 11 verso 30, dice que los muros de Jericó cayeron por fe, no por cantar. Seamos inteligentes, hermanos. Interpretemos bien la Escritura. Tenemos el otro ejemplo de Pablo y Silas, y ahí alguien me podría decir, ahí sí ya fallaste, no vas a poder argumentar. Hermanos, Hechos 16, verso 25, lo pueden leer todo el capítulo en su casa para que tengan más contexto. Dice la palabra de Dios, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían, ahí está la clave. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas, las cadenas de todos se soltaron.
Ahí está, la alabanza tiene poder. No, hermanos, Dios tiene poder. Y Él obró ahí, únicamente ahí, de esa manera. Y no fue porque ellos cantaban, porque tenemos un ejemplo, hermanos, en Hechos 12:6, Pedro estaba encarcelado y dice la escritura que estaba dormido. ¿Y saben qué? Si se acuerdan de esa historia, apareció un ángel, abrió la cárcel, lo sacó y él pensó que estaba soñando. Así que también podríamos tomar esa misma regla y decir que cuando duermes suceden cosas maravillosas, porque no está diciendo eso. Está narrándonos acontecimientos que Dios en su soberanía decidió sacar a Pedro de esta manera y a Pablo y a Silas librarlos de esta otra manera, y de forma que el carcelero se convirtió y toda su familia. Hay una razón del por qué. Seamos inteligentes, pensemos en las escrituras, interpretémoslas correctamente. Jeremías capítulo 9, verso 24, mas alabes en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Pero primero tenemos que entenderlo y conocerlo. ¿Cómo vamos a entenderlo si no queremos usar el cerebro, si no queremos usar nuestros ojos para leer la palabra de Dios y meditar en ella? Debemos meditar entonces, hermanos, en la letra de nuestras canciones, los himnos que cantamos a Dios, el contenido que tiene. Mira, en nuestras alabanzas también debemos incluir no solo nuestra mente, también nuestras emociones. Es correcto. Somos personas emocionales. Es imposible que nuestras emociones no nos acompañen en todos nuestros quehaceres. Pero en el culto de adoración, hermanos, las emociones son correctas las emociones, si las emociones provienen del contenido de lo que estamos cantando. Si tú lloras, si tú te constriñes, lo que sea que tengas, es bueno, es orgánico, si proviene del contenido de lo que está saliendo de tus labios. Pero si a ti te dan ganas de correr y azotarte contra la pared por el ritmo, eso no es correcto, esas no son emociones correctas, eso es emocionalismo y es un desorden dentro de la iglesia. ¿Ves que usando el cerebro y usando la palabra de Dios todo tiene sentido? Correctamente. Debemos alabar a Dios con inteligencia. La alabanza, hermanos, no se trata de exaltarnos a nosotros mismos. Alguien podría decir, no, hermano, mira, es que yo cuando escucho reggaetón cristiano, mira cómo siento la presencia de Dios. No, lo que sientes es la carne, cómo está el rojo vivo. No, hermano, yo me siento, pero cuando oigo esos corridos, y el hermano que canta parece Vicente Fernández. Esa es la carne, hermanos. Por eso te gusta. Y esas emociones que están dentro de ese contexto son carnales y no agradan a Dios. De manera que los instrumentos no deben robarse el contenido de nuestra alabanza. Los instrumentos se establecieron para acompañar la alabanza, la adoración, acompañar, no para robarse el show. Es nuestros labios, nuestra voz, el instrumento que Dios quiere escuchar. Que suene más, que la guitarra más chillona que podamos tener o que la batería más potente que podamos tener. Es nuestros labios, es nuestra voz la que Dios quiere escuchar. Pero es que yo no canto muy bien, no importa, hazlo de todo corazón. Y Dios va a aceptar ese sacrificio con olor grato. Por eso, hermanos, ahora estamos compartiendo estos folletos
para que todos, miren, no estén viendo al hermanito si canta bien o no canta bien, o quién está cantando y no canta, sino que todos estemos viendo la hoja en nuestras manos y así como nosotros podamos, según nuestra capacidad, exaltemos a Dios con la letra que está contenida en este papel y que nuestros hermanos nos dirigen. Por cierto, al final de esta predicación vamos a cantar una alabanza. Por favor, hermanos, hagámoslo sinceramente, con humildad, sin preocuparnos de nada más que Dios escuche nuestra adoración por medio de nuestras voces. Amén. Debemos incluir entonces nuestras emociones, hermanos. Por eso, fíjense, por eso, no, eso que digan es que a mí me hace sentir, es que a mí esto me hace sentir la presencia de Dios, no. Si lo que te hace sentir, y si quitamos esos instrumentos, esos ritmos, y no tienes la presencia de Dios, como dices que la tienes, no tienes nada. Y nunca la tuviste. La presencia de Dios la puedes sentir leyendo tu Biblia, meditando en su palabra, en su obra. Somos edificados por medio de no solo la predicación, sino también cuando cantamos las grandezas de Dios por medio de alabanzas y cánticos. Nos edificamos unos a otros. ¿Y por qué es importante que el hermano de al lado esté también cantando? Porque el ejemplo de él a mí también me estimula a adorar a Dios. Aunque no debemos estar viendo a los de al lado, debemos estar pensando en Dios. No debemos buscar, hermanos, experiencias paranormales, extrañas, raras. En el libro de Efesios, capítulo 5, verso 17, hermanos. Efesios capítulo 5, verso 17, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí los herejes dicen que hay que cantar en lenguas y que aquí hay que portarse como borrachos y que eso es la llenura del Espíritu. No, el contexto de la carta de Efesios, hermanos, es de un grupo de personas en la ciudad de Éfeso que ellos buscaban tener un acercamiento sobrenatural a Dios por medio de drogarse y emborracharse, lo que se le conoce como bacanales. Era un culto al dios pagano Baco y lo que hacían era comer exageradamente, hacer vomitar y volver a comer, emborracharse, llenarse de vino, y eran controlados por el vino y así sentían ellos una experiencia extática. Era la cultura de esa época en ese lugar. Pablo corrige esa situación diciendo: no sean controlados por el vino, más bien déjense controlar por el Espíritu Santo de Dios. ¿De qué manera? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, y hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias, cantando. Habla de salmos, hablando de el libro de los salmos que está en la Biblia. Himnos y cánticos espirituales tiene que ver, hermanos, con aquellos cantos que algunos siervos de Dios han escrito, pero que el contenido de ese escrito es nada más y nada menos que exaltar la obra de Cristo. La obra de Cristo, a Cristo mismo y sus atributos. Y esto es un paralelo, hermanos, de Colosenses 3:16, donde dice que la palabra de Cristo more abundantemente entre vosotros. Y está hablando de lo mismo. Un ejemplo de un salmo que no deberíamos cantar porque no es correctamente teológico cantarlo, es el Salmo 18:29, que hay un cántico de un cantantillo famoso que dice, basado en este versículo:
con mi Dios me saltaré no sé cuántos muros y con mi Dios ejércitos derribaré. Hermanos, nosotros no necesitamos saltar muros. Es incorrecto, no es inteligente cantar ese tipo de cosas. Pero está en la Biblia, sí, y podemos extraer una enseñanza de eso. Pero no es racional que te pongas a cantar cosas que ni estás dispuesto a hacer, hermano, si ni te quieres saltar de la cama para venir a la iglesia el domingo. ¿Cómo te pones a cantar algo que no tiene nada que ver contigo y que no estás haciendo y ni vas a hacer? No estamos en guerra tampoco. No hay ejércitos que ir a derribar. Cristo ya ganó la victoria. Y sobre eso es que tenemos que cantar, sobre la victoria que hemos obtenido a través de Cristo, su obra maravillosa, la salvación gratuitamente por su gracia. De esas cosas tenemos que cantar. Hay cosas en el Antiguo Testamento que no son para nosotros. Hay una canción que dice, yo soy la niña, y hace una pausa, la niña de tus ojos. ¿Hombres cantando eso? Es hasta incómodo. Porque no somos niñas, no va con nuestro contexto, hermanos. Está en la Biblia, sí. Interpretémoslo correctamente, sí. Saquemos y extraigamos las verdades espirituales de ese texto, sí. Pero no necesitamos hacer una canción de eso. Adoremos a Cristo. Adoremos su obra. Seamos agradecidos con nuestros labios por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Un ejemplo de alabanza inteligente sería Salmo 100. Veamos el Salmo 100. Acompáñenme al Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Quién es el protagonista de esta alabanza? Es Dios. No nuestras emociones, no nuestros sentimientos, no soy yo, ni lo que yo voy a hacer, sino es Dios mismo. Eso es alabanza. Otro aspecto de la alabanza es que no debe distraer en la congregación. Por eso el sonido de los instrumentos no debe estar robándose el show. Por eso es que tampoco, hermanos, no estamos de acuerdo con la danza en el culto congregacional. ¿Por qué? Si en la Biblia dice, Primera de Corintios 14, hermanos, volvamos allá, 14:40, que es lo que estábamos leyendo, pero hágase todo decentemente y con orden. Tenemos también el verso 29, que dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, y dice, y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Orden dentro de la iglesia. Hermano, ¿por qué la danza no es correcta dentro del culto de adoración en la iglesia de Cristo? ¿Por qué? Porque Él quiere escuchar nuestras voces, no que nos estemos sacudiendo dentro de la iglesia. Él quiere escuchar que exaltemos con nuestros labios su grandeza, no que demos libertad a nuestras emociones moviéndonos. ¿Es malo danzar? No. Mira, les voy a explicar algo muy importante. Hay que hacer una distinción de Israel y la iglesia. Nosotros no somos Israel, somos la iglesia de Cristo. Habían costumbres judías que se practicaba la danza, se usaban ciertos instrumentos, pero nunca dentro del templo. El templo, les recuerdo, hermanos, que al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una sola vez al año y debía estar purificado sin pecado. Si no, caía muerto ahí en la presencia de Dios. Jamás ibas a ver a alguien brincando en el lugar santísimo. Jamás.
Hermano, pero el Salmo 150, veamos el Salmo 150 y el Salmo también 149. Alabad a Dios, 151, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle con a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza. Ahí está, hay que alabarle con danza. Sí, pero si ustedes ponen atención al Salmo, está diciendo que le alabemos en todas partes. 149, verso 1, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos, alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey, alaben su nombre con danza, ahí está otra vez, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Entonces traigamos cama el próximo domingo. ¿Es eso lo que nos está diciendo Dios? No, todo tiene su lugar y todo tiene su tiempo. Hay una diferencia y una distinción muy grande en las celebraciones de Israel. Estaba la adoración en el templo y está la adoración en las fiestas civiles, bodas, aniversarios y todo ese tipo de cosas, donde la gente danzaba y usaban panderos, arpas y un montón de instrumentos. En el templo no se hacían estas cosas. Para empezar, cuando se escribió este salmo, todo el templo no estaba construido. Y después de esto, cuando se construyó, se limitaron el número de instrumentos que se tocaban dentro del salmo. En el Nuevo Testamento hay un completo silencio en cuanto a instrumentos. Y si tomamos en cuenta, hermanos, que la iglesia tiene el modelo de la sinagoga de los judíos, donde no se usaban instrumentos ni se hacían sacrificios, solo se estudiaba la palabra de Dios y a veces se cantaba un salmo. Tiene sentido racional. Alabemos a Dios con nuestro entendimiento, con inteligencia. La historia de Israel, hermanos, no tiene que ser específicamente lo mismo que nosotros estamos haciendo. Por eso es que nuestra alabanza, nuestra adoración debe de ser de manera inteligente. Prepárense los hermanos de la alabanza, vamos a entonar un canto, hermanos, con nuestros labios, inteligentemente. Vamos a meditar en la letra de este himno dirigido a Dios. Suban ya, hermanos. Sí pueden subir. Apocalipsis 15, verso 2. Nosotros hemos sido creados para alabar a Dios, para adorar a Dios. Fíjense la alabanza que Juan vio ya cuando todos están en la eternidad, estamos en la eternidad. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios. Y el cántico del Cordero diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. El protagonista de este canto es Dios mismo, hermanos. Pónganse de pie, vamos a agarrar nuestro folleto y vamos todos juntos a una sola voz, hermanos, a cantarle al Señor. Te adoramos, Señor. Que este canto, Señor, sea como un olor grato para ti. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él
Cierren sus ojos, hermanos, oremos a Dios. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, Señor, porque de alguna manera o de otra tú siempre te manifiestas a nosotros, te revelas a nosotros, nos vas mostrando poco a poco tu voluntad, Señor. Lo que te pedimos en este momento, Señor, es que nos des esa capacidad de entenderte y comprenderte, Señor, de que aún con nuestros labios, en el momento del culto de adoración, por medio de nuestras canciones, Señor, te glorifiquemos y te exaltemos de la manera correcta, de una forma inteligente, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender todas estas verdades y que nos vayamos adaptando no a nuestro modo de pensar, sino al modo en que tú has dejado en tu palabra, Señor. Que cada vez estemos más atentos a tu palabra, Señor, y que tu Santo Espíritu haga esa transformación necesaria en cada uno de nosotros, de manera que podamos vivir de forma agradable a ti, Señor, en todas las cosas que nosotros nos disponemos a hacer. Que todo lo que hagamos sea para alabanza de tu gloria, Señor, y que seas tú, Señor, glorificado aún en nuestra manera de pensar y de actuar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.